Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en el espacio Más cerca estoy, agradeciéndole como siempre el hecho de que se conecten para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy con un tema sumamente interesante, el tema el maná escondido. Hemos de estudiar esta temática a la luz de la palabra de Dios, con algunos aspectos sumamente interesantes. El maná en la antigüedad, el maná hecho persona, el maná para nosotros en el mundo venidero, el maná para nosotros hoy en día, todos personas, ahí donde están, les invito a orar al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre siempre. Gracias Señor te damos, gracias por la oportunidad que tenemos de juntos clamar a ti en este momento y saber Señor que el anhelo, el deseo, el clamor de cada uno de tus hijos e hijas aquí reunidos hacen posible que tu mano poderosa pues obre en la vida de cada uno de sus planes y proyectos. Te ruego, Señor, que tu palabra viva hoy alumbre nuestros sentidos en una forma especial al estudiar el tema del maná escondido. En tus manos coloco a cada una de esas personas con cada situación, incluyendo los agradecimientos, y te ponemos también a cada persona que se ha estado conectando en este momento para que tu bendición repose sobre él, sobre ella y sobre los hogares que representan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por continuar allí. Hoy estudiaremos este tema importantísimo, el maná escondido. Esta terminología ha sido tomada, como muchos sabrán, del libro del Apocalipsis, donde se hace una gran promesa con relación al maná. Pero, ¿qué cosa es el maná en la historia bíblica que hace posible que hoy también tengamos un maná y que se nos prometa uno superior en comparación con el que se recibió en la antigüedad para los que finalmente lleguen a la patria celestial? Mira lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 15. Éxodo, capítulo 16, en el versículo 15. Dice, este es el pan que Jehová os da para comer. Dice, este es el pan que Jehová os da para comer. En Éxodo capítulo 16, versículo 15, refiriéndose al maná. En el capítulo 16, los versículos 16 al 21 dice, esto es lo que Jehová Dios ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en la casa. Y los hijos de Israel, dice el versículo 17, lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, según el número de las familias, y lo medían por gomer. El gomer era una medida de capacidad que superaba los 2 litros aproximadamente. El cuello de este recipiente era un tanto pequeño, como referiremos en un momento. Lo medían por gomer, dice el verso 18 de Éxodo 16, y dice, y no sobró de lo que había recogido mucho, ni al que le faltó tampoco por haber recogido poco. O sea, a nadie le faltó por haber recogido menos, porque cada uno recogió en proporción conforme al número de los miembros de su familia, conforme a lo que habrían de comer. En el verso 19 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, no obedecieron al Señor, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó Moisés entonces por esta desobediencia que dio al traste con esta situación de insanidad dentro del pueblo, producto de esa putrefacción. En el versículo 21 dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía el maná que estaba como cosa menuda sobre el suelo. Noten entonces algo interesante de lo que se refiere a esto del maná, algo interesante que podemos ver en esta descripción. La palabra maná lo que realmente significa es, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Es lo que significa. En Éxodo 16, 14 dice, he aquí sobre la faz del desierto había una cosa menuda, redonda,
como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, dice el verso 15, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? En lenguaje hebreo dijeron, maná, maná. Y entonces se le quedó ese nombre, el ¿qué es eso? O el maná. Y entonces Moisés, en respuesta a su pregunta, le dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Qué interesante. Esto apenas era una pregunta, lo que ellos estaban formulando, maná, y realmente se le quedó como un nombre. Qué interesante. A veces las cosas que conocemos, el nombre que tienen, se deriva con frecuencia de situaciones un tanto hasta jocosas. Y no era la excepción lo que estaba ocurriendo y lo que ocurrió en la historia con el maná, que se le quedó el nombre de la pregunta, ¿qué es esto? Así Dios proveyó para el pueblo de Israel y dice la palabra que ellos lo preparaban, este alimento, de diferente manera. Dice, el pueblo se esparcía, dice en Números 11:8. Números 11:8 dice la manera en que ellos salían a recolectarlo. El pueblo se esparcía y lo recogía. Y dice, y también lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Miren de cuántas maneras diversas se preparaba. Su sabor era como de aceite de oliva nuevo. Imagínense, él hizo, el Señor dice en Salmos 78, 24 y 25, Él hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. De esta forma describe el salmista en forma poética lo que Dios hizo con la provisión al pueblo durante el desierto. Fue algo muy interesante lo que ocurrió durante todo ese trayecto. En la vida del desierto el maná se convirtió en un hábito, se convirtió en un estilo de vida, en recibir la provisión de Dios a diario. Y claro, el maná no siempre descendía tan cerca de las tiendas, de las carpas donde ellos se alojaban. Así que a veces caía un tanto lejos y ellos tenían que salir, caminar, buscar. Suponía un esfuerzo de su parte para recibir la provisión divina diariamente. Y el consumo de maná, en la cantidad que iban a recoger, ya el Señor le había dicho, como dice en Éxodo 16, dice, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer, ya hemos dicho, un poco más de 2 litros, en medida de peso sería un poco más de 2 kilos y 200 gramos aproximadamente, la cantidad que debían tomar por cada uno, porque este era el sustento no de desayuno, era para todo el día, y lo preparaban de diferentes maneras, como hemos visto que describe la palabra. En el verso 19 dice, ninguno deje nada de ello para mañana. Eso suponía que la provisión era diaria. Cada día debían ellos depender de la provisión divina para vivir. En el versículo 21 dice, y recogían cada mañana. Era algo constante. Y luego que el sol calentaba, entonces se derretía. Qué interesante que ocurría de esta forma, porque el salmista, cuando habla acerca de su devoción a Dios, él dice en el Salmo 119, versículo 147, Salmo 119, verso 147, me anticipé al alba, dice, y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. De esta forma, Dios hizo una provisión no solamente de alimento, no era solo el sustento de la comida, sino que también la salud del pueblo, producto de comer esa provisión, ese alimento que venía del cielo. La salud del pueblo fue óptima durante los 40 años en el desierto. Las enfermedades se mantuvieron a distancia. Noten que incluso cuando el pueblo por alguna razón desobedecía, se rebelaba contra Dios y Dios tenía que permitir algo, con frecuencia tenían que venir serpientes ardientes que los mordieran, o la tierra se abría y tragaba unos cuantos. O sea, no era producto normalmente de una enfermedad, porque este alimento natural que Dios le proveyó le brindaba a ellos condiciones excepcionales en cuanto a la salud en toda su fisiología. Por eso en Éxodo capítulo 15, versículo 26, el Señor le habló, si ustedes escuchan atentamente a mi voz,
e hicieres lo recto delante de mis ojos, y dieres oído a mis mandamientos, ninguna enfermedad, dice el Señor allí, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y claro, uno de los elementos que Dios utilizó para provocar esta sanidad era justamente esa alimentación sana, totalmente natural y que venía del cielo. En Éxodo 16:35 resume lo que fue la provisión en toda la antigüedad. Dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Durante 40 años la provisión no cesó. Pero entonces, ahora pasamos a un punto sumamente importante. Ese maná que en la antigüedad fue la provisión para sustentar al pueblo, para darle vida, para darle salud, para que cada día dependieran de Dios, para que cada día fuera parte de su adoración al Altísimo, quien les daba provisión, ese maná lo tenemos personificado. Antes de pasar a la otra fase, note ahora al maná personificado. Juan capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 49 y 50. Dice la palabra lo siguiente, hablando Jesús: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este ahora es el pan que desciende del cielo. ¿Notan? En la misma figura del maná, el pan que desciende del cielo y que da vida al que lo come para que no muera. Note qué interesante lo que Jesús está diciendo sobre sí mismo. Jesús se está identificando como el pan que desciende del cielo. Jesús está diciendo: yo soy el maná. Y los que comieron el maná en la antigüedad, llegó el momento que también tuvieron que morir. Su vida tenía límites, límites temporales. Pero ahora el que come de este maná no morirá, dice Jesús. Qué interesante la figura que aplica a sí mismo. En el capítulo 6, también de allí del Evangelio de Juan, versículo 51, el Señor Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es el maná vivo que descendió del cielo Cristo. En el versículo 35 de Juan 6 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué determinación, qué declaración tan interesante y qué promesa. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 48 y 51 dice Jesús también: yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Mire cómo las declaraciones son recurrentes una y otra vez. Ya en el versículo 53 Jesús dice: el que come la carne del Hijo de Dios, de ese pan, de ese maná que era él, dice, y bebe su sangre, tendrá vida eterna. Una referencia interesante. Ahora, noten cómo Jesús es el pan de vida. Jesús es el maná. Fue el pan que descendió del cielo. Y en ese aspecto, en la vida de Jesús, se desarrollaron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el único día que podía conservarse maná era el séptimo día. O sea, guardar maná del sexto día, del viernes, un día como hoy, guardarlo para el otro día. El único día que lo conservaba era durante las horas sagradas. Por eso Cristo, el maná, el único día completo que duró en la tumba fue el día de sábado, porque era el día que el maná se conservaba. No fue casual que ocurriera de esa manera. Interesante. Sin embargo, note un detalle importantísimo, aparte del maná en persona que es Jesús, el maná que nos llega ahora hasta nosotros. Mire lo que Cristo dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 4. En respuesta a la primera tentación del enemigo en el desierto, Jesús le dice en Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivir el hombre, o sea, no solo del pan material, sino de toda palabra, o sea, del pan espiritual, de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Jesús aquí, él mismo que es el maná encarnado, está diciendo que la palabra de Dios, que la palabra que ha salido de la boca de Jehová es también el pan, es, por así decirlo, el maná. Esa palabra que constituye un alimento espiritual llega hasta nosotros en una forma muy particular y muy interesante. Note qué paralelismo extraordinario.
existe entre el maná que descendió en el desierto durante 40 años y la provisión que Dios hace para nosotros mediante la palabra. Y claro, no hay ninguna contradicción al Cristo decir y comparar la palabra con el maná, con el pan, porque el mismo Cristo es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra poderosa. Por eso, por Él y por medio de Él fueron creados los cielos y la tierra, por medio de su palabra, la palabra poderosa de Dios. Note algo interesante antes de ver el paralelismo entre el maná y la palabra. La provisión que Dios hizo para el pueblo de Israel en el desierto constituyó un verdadero milagro. Y un milagro que se repitió miles de veces, cada día, 6 días a la semana, descendiendo maná. Alguien ha calculado la cantidad de maná que debía descender diariamente para alimentar a más de 2 millones de personas en el desierto que constituía la población de Israel. Y el equivalente que se ha calculado es el siguiente: el equivalente a 10 trenes, cada tren con 30 vagones y cada vagón teniendo 15 toneladas de maná. Repito, el equivalente de la proporción, el volumen, la cantidad de maná que debía descender diariamente, según se han hecho los cálculos para alimentar a toda esa multitud sin que faltare ninguno, es el equivalente a 10 trenes, cada tren con 30 vagones y cada vagón teniendo 15 toneladas de maná. Sumamente interesante. Así que, de manera especial, ahora vemos el paralelismo que existe entre el maná y la palabra. El maná debía recogerlo todos los días. La palabra de Dios debemos estudiarla todos los días. Pero no solo eso, debían también el maná salir a buscarlo bien de mañana, temprano, antes que calentara el sol, porque si el sol calentaba se derretía el maná. De la misma forma, el estudio de la palabra nuestro, el estudio devocional, el personal, ese estudio de la guía de escuela sabática, el estudio de la palabra de Dios por la mañana debe ser antes que caliente el sol, antes de que se derrita la bendición. Por eso dice el Señor en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me encuentran los que madrugando me buscan. Así que la provisión de la palabra nos llega cual el maná bien de mañana. Otro paralelismo que tiene también el maná con la palabra, además de buscarlo todos los días, de buscarlo temprano antes que caliente el sol, es que el maná no aparecía sobre las rocas del desierto ni sobre los arbustos en el desierto. El maná aparecía sobre el suelo, desparramado sobre la arena del desierto. Y para recogerlo no tenían que dar saltos. Para recogerlo había que caer de rodillas al suelo. Eso supone que cuando vamos a estudiar la palabra, siempre debemos orar a Dios primero. Así como el pueblo caía de rodillas para recoger la provisión de cada día. Y como el Señor le dijo, cada uno salga y recoja lo suficiente para su familia. De la misma forma, la provisión tiene que ser para toda la familia cuando estudiamos la palabra de Dios. Pero hay otros detalles interesantes que queremos también resaltar en cuanto a la provisión del maná. Note que el maná se podía preparar de diferentes maneras. Y en ese sentido, que se podía preparar como una torta, como un guiso, comerse de manera natural, en ensaladas, en fin. En cuanto a eso, el maná era un alimento como cualquier otro. Se podía preparar de diferentes maneras. Pero hay algo que lo hacía único al maná, y era que provenía del cielo. Igualmente la Biblia, como un libro que tiene capítulos, signos de puntuación, leyes gramaticales, figuras literarias. En cuanto a eso, la Biblia es un libro como cualquier otro, pero hay algo que lo hace diferente y único, y es que viene del cielo, igual que el maná. Pero como ocurrió en el tiempo de Moisés, muchos no valoraron, no apreciaron, ni dieron gracias a Dios por esa provisión extraordinaria del maná. Comenzaron muchos de ellos al poco tiempo a quejarse contra Dios y a decir, nada sino este maná ven nuestros ojos. Ya queremos comer otras cosas, queremos carne. Y ustedes conocen cómo los juicios de Dios tuvieron que venir. No valoraron este pan que descendía del cielo, pero claro, con el tiempo tuvieron que realmente valorarlo, ver cómo le proveyó Dios
no solo de un alimento que podía prepararse en forma tan diferente, tan distinta, con diferentes presentaciones, sino que le proveyó también salud y con un sabor agradable, no con algo que fuera repulsivo. Así que Dios pensó en cada detalle. Y hoy en día también, aunque Dios ha hecho esa provisión para nosotros mediante su palabra, muchos no valoran adecuadamente, no aprecian adecuadamente lo que es el contenido de la palabra. Y muchas personas desoyen el llamado divino a través de esa palabra, olvidando que mediante el estudio de la palabra tienen el privilegio de lograr conectarse. Definitivamente, Dios ha hecho una provisión de algo poderoso para nosotros. En cuanto a la palabra como un alimento, el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice, Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Noten la figura del pan. Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué interesante esta figura que usa Jeremías. De igual manera, en Salmo 78, 25 al 27, el salmista expresa que lo que Dios le dio a comer al pueblo fue pan de ángeles, no cualquier cosa. Pan de ángeles, y aún con el gusto pervertido de esa generación tuvieron que darse cuenta de la provisión extraordinaria que Dios le hizo mediante esto. Ahora llegamos al capítulo 2 del libro del Apocalipsis, donde está esa promesa interesante de parte del Señor. El Señor dice: al que venciere, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice Juan, al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Allí mismo habla acerca de la piedrecita blanca, un nombre nuevo, pero queremos destacar esa promesa. Al que venciere se le dará a comer del maná escondido. Luego que Israel ya no lo recibía por estar en la tierra prometida, que tenía abundancia, una tierra que fluía leche y miel, guardaron, escondieron un poco de maná en el arca. Ese maná estuvo allí escondido. Y desde que el arca ha sido quitada del alcance de los seres humanos por la mano divina, para que manos incircuncisas no toquen ese objeto sagrado, desde ese entonces el maná ha estado separado, escondido, pero el Señor ha hecho una provisión y ha decidido que aquellos que perseveren hasta el final, aquellos que venzan en el conflicto final entre el bien y el mal, el Señor le dará a comer del maná escondido. Ese maná es parte del menú celestial, de esa gran cena que tendrá una gran variedad. El libro primero escrito en las páginas 17 al 19 presenta parte del menú y dice y muchas otras cosas más. Y dentro de esa provisión Dios tendrá también el maná para sus hijos. Lo está prometiendo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Quiero animarte, mi amigo y hermano, a perseverar hasta el final. Quiero animarte a cada día tomar el maná, la provisión de la palabra, alimentarte, fortalecerte, crecer en la gracia, fortalecer la fe por el estudio de la palabra de Dios y seguir como se hacía con el maná. Todos los días, temprano de mañana, cayendo de rodillas antes de leerla, de estudiarla, valorando la provisión divina. Y aunque se pueda preparar de diferentes maneras, sigue siendo una provisión que viene del cielo, una provisión milagrosa. Nuestro deseo y oración es eso para ti, mi amigo y hermano, y que esa bendición pueda impactar a los tuyos, porque cada uno recogía para su familia y no le faltaba ninguno. Que no falte el alimento espiritual en tu casa, en tu familia, porque como Josué tú digas hoy también, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Quiero invitarte en este momento a clamar a Dios, a orar a Él, para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre siempre. Señor, gracias por tu palabra, por este maná espiritual y gracias por el maná que está prometido para aquellos que finalmente venzan al mundo, venzan los desafíos, venzan los obstáculos, venzan el desánimo, venzan al enemigo en tu santo nombre. En tus manos coloco cada petición, cada familia, cada persona que está conectada, cada condición de salud, cada condición emocional, para que tú le respondas de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, mi amigo y hermano.